El día de hoy tenemos un video un poco diferente, es una presentación por el cual explico cómo la comida saludable puede convertirse en un problema. Comenzamos. Muy bien, vamos a arrancar con nuestra presentación del día de hoy, que es sobre densidad nutricional versus la demonización de la comida. Esto quiere decir que muchas veces nos preocupamos de más de la densidad de los nutrientes, es decir, de comer saludable, de comer bien, y hay una línea muy delgada de empezar a satanizar o a demonizar ciertos alimentos porque no entra dentro de nuestro plan nutricional o simplemente no es lo que estamos buscando, y esto pues también genera ciertos problemas como vamos a ver a lo largo de la presentación. Bueno, vamos a arrancar con esta frase que me pareció muy interesante, que quiere decir que es tan normal comer mal que comer sano se le llama estar a dieta. Y es que bueno, dentro de todo nuestro entorno obesogénico, si uno se resiste a consumir X o Y alimento, te preguntan por qué no comes tal cosa, luego es que estás a dieta, luego en qué plan nutricional estás, o sea, como si fuese directamente una obligación, no sé, tomar gaseosa o comerse un pedazo más de postre. Entonces, bueno, así es como está nuestra sociedad actualmente. Ahora estamos viendo en esta diapositiva pues la mayoría de alimentos que ahora inundan todos los supermercados y pues bueno, nuestra vida en general. Encontramos papas fritas, panes, hamburguesas, helados, exceso de panadería, refrescos, gaseosas, cerveza, empanadas, donas y demás productos que en su mayoría son productos ultraprocesados y no tienen una densidad nutricional óptima, pero bueno, es lo que se ve día a día y muchos de esos productos lo están consumiendo también los pequeños, los niños, lo cual también refuerza estos hábitos alimenticios que no son tan óptimos. Esto presenta el tener una dieta como la diapositiva anterior, representa unos riesgos para la salud, como por ejemplo el aumento de peso, la hipertensión, la resistencia a la insulina, que es el camino hacia la diabetes tipo 2, aumenta la retención de líquidos, hay un mayor riesgo de padecer enfermedades eh, como el Alzheimer y el Parkinson, aumenta los casos de la depresión y la ansiedad, incrementa la temperatura corporal, lo que puede dificultar el sueño al tener una dieta hipercalórica. En las noches pues podemos estar sufriendo un poquito más de sudor que puede afectar directamente la calidad del sueño. Reflujo gastroesofágico, lo que se conoce como agrieras o como esta sensación incómoda en la zona del esófago y boca del estómago. Estreñimiento, dificultades para poder entrar al baño de manera óptima, porque pues en la mayoría de los casos de la diapositiva anterior son alimentos que carecen de fibra, que es muy importante para el correcto funcionamiento de todo nuestro intestino. Cambios de ánimo mediados por el hambre, como obviamente son alimentos hipercalóricos y poco saciantes, pues el hambre fluctúa bastante. Es decir, que nos llenamos con facilidad con estos productos, pero no nos brinda saciedad al poco tiempo. Las curvas de glucosa descienden de manera tan drástica que pues nos pone un poquito irritados y nos hace casi que esclavos de la comida, estar casi siempre buscando qué picar y ansiosos. Y también presenta desnutrición. Si bien todos estos alimentos nos pueden llenar, en la mayoría de los casos podemos estar presentando deficiencia en ciertos nutrientes, como el yodo, como el potasio, como el sodio, por ejemplo. Entonces siempre va a haber algunos desequilibrios, el consumo de proteína, que sí podemos estar llenos, pero no tenemos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, lo que se denomina nutrientes esenciales. Bueno, acá ahora en esta diapositiva vendría a ser como los productos un poquito más saludables. Todo lo que son vegetales, el café sin endulzar, los huevos, tortas y ponqués hechos con nueces,
carne, vegetales, huevos, aguacate, frutos secos, que vendría a ser como una dieta óptima. Es completamente el opuesto de la dieta anterior, que de la dieta de ultraprocesados y de la dieta pues que tiene la mayoría de personas. Este vendría a ser como el otro espectro. Este tiene también unos beneficios para la salud. El anterior pues presentaba algunos problemas. El tener una dieta un poquito más basada en comida real presenta unos beneficios muy importantes, como por ejemplo regular la glucosa en sangre, que nos hace un poquito más estables y disminuye la probabilidad de que podamos tener alguna enfermedad metabólica como por ejemplo la diabetes o la resistencia a la insulina. Nos ayuda a controlar el peso, mejora el funcionamiento de nuestras hormonas al incluir más ácidos grasos esenciales, mejora el tránsito intestinal por el correcto consumo de fibra, incrementa la energía, nos hace menos dependientes de la comida, menos esclavos, sin estos picos tan acentuados en la glucosa en sangre, sí, en comparación con una dieta ultraprocesada. Mejora la microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal, y esta microbiota es muy importante y bueno, hasta ahora se van sabiendo poco a poco cuáles son los mecanismos en la salud de esta microbiota. Mejora de la salud en la piel, menos riesgos de enfermedad periodontal, es decir, de padecer enfermedades en los dientes. Ya sabemos que, y está bien documentado, que las personas que tienen un consumo elevado de hidratos de carbono refinados y de azúcares, por ejemplo, tienen mayor tendencia a padecer caries. Aumenta la concentración, mejora la percepción de sabores y olores de la comida. Y pues bueno, aparte de todo esto, puede mejorar nuestra apariencia física ya pues con fines estéticos. La ropa nos queda un poquito mejor, tenemos mejor postura, nos vemos más erguidos, pero bueno, ese sería como el efecto secundario, pero como vemos, tener unos buenos hábitos va muchísimo más allá de solo una apariencia física, pues que también nos ayuda, ¿no? Acá esta es una curva de glucosa, de cómo se comporta nuestra glucosa en sangre cuando consumimos diferentes alimentos. Acá encontramos el nivel óptimo de glucosa, que vendría a ser entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Entonces nos imaginamos que acá amaneció, entonces va bajando poco a poco la glucosa, acá nos da hambre, entonces nos comemos un pan y este pan directamente va a elevar muchísimo la glucosa en sangre, pero así como sube rápido nos hace bajar demasiado rápido. Es una montaña rusa, la montaña rusa de la glucosa se llama esto. Entonces baja, nos comemos un ponqué, vuelve y sube, vuelve y baja, nos comemos un platado de pasta, sube, baja, nos tomamos una gaseosa, una cola. Y entonces así estamos todo el día. Esta es la misma gráfica, pero un poquito eh, más explicativa. ¿Mm? Entonces, la glucosa de la última comida va descendiendo, hacemos una comida rica en carbohidrato y se eleva rapidísimo. Esto es con una dieta no tan buena, ¿no? Con una dieta muy elevada en productos procesados. Entonces hay un pico de glucosa y para ese pico de glucosa poder bajarlo, nuestro páncreas secreta una hormona que se llama la insulina. Entonces la insulina va al rescate y baja rapidísimo, pero a toda, porque pues no es un alimento con buenos nutrientes, sino alto en harinas refinadas y azúcar. Nos hace bajar. Acá abajo, cuando los niveles de glucosa están muy bajos, aparece el cansancio, la falta de energía, el hambre. Entonces nos damos otro snack, nos comemos otro ponquecito, otro yogur azucarado y vuelve y sube. Y así estamos todo el día. Este casi siempre que es como el constante de la mayoría de personas. Por eso casi siempre viven con hambre y dicen, no, es que a mí me da mucha ansiedad, es que siempre tengo que llevar mucha comida porque me da hambre seguido. Y es precisamente por esto, porque la densidad nutricional es muy pobre y hace que nuestros niveles de glucosa fluctúen. Y no solo que fluctúen, que pues bueno, a la larga pues bueno, ¿y eso para qué? Pues va a hacer que te sientas más cansado, te sientas con más hambre, con menos energía y los estados de ánimo sean peores. Además de que te puede llevar
al mediano o largo plazo a enfermedades metabólicas. Ahora acá, últimamente pues ha existido una corriente de que ahora los hidratos de carbono son directamente los culpables de todo este deterioro de nuestra salud. En los años 70, 90 se estaban culpando las grasas y ahora van los carbohidratos. Entonces la pregunta es, ¿todos los carbohidratos son iguales? Que muchas veces se meten todos en el mismo saco y pues no es así. Acá como vemos encontramos un pan con frutas, una pizza, un plato de pasta con vegetales, bueno, poquitos vegetales, pero tiene unos garbanzos, arándanos, fresas, papas y fruta. Todos estos entran dentro de la categoría de hidratos de carbono, pero realmente todos son iguales, o sea, da lo mismo comerme un pedazo de pizza que comerme una manzana. Bueno, acá vemos directamente cuál es el problema. Y arrancando es nuestras amigas las calorías, las que siempre hemos escuchado por muchísimo tiempo. Depende de la procedencia del alimento, tendrá más o menos calorías. Esto quiere decir que no todos los hidratos de carbono son iguales. Si bien un pedazo de pizza es un hidrato de carbono y una manzana también, su aporte calórico es el que va a marcar directamente el superávit o el déficit energético que podamos estar teniendo. Información. Muchas veces se usan guías nutricionales de manera general sin tener en cuenta el contexto. Entonces siempre, la mayoría de los casos, obviamente esto ha venido cambiando, uno va donde el nutricionista y el nutricionista le da a uno una dieta guardada que tiene guardada en el escritorio y se la da absolutamente a todo el mundo, la misma para todos. Entonces acá coloco en paréntesis un deportista de alto rendimiento, que es Michael Phelps, un nadador olímpico, y bueno, y él en Beijing 2008 se hizo pues bueno, muy viral de eso por su dieta, porque tiene una dieta altísima en hidratos de carbono, comía un montón de pasta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta el contexto. Él come esas cantidades de hidratos de carbono y precisamente de pasta porque tiene un gasto energético brutal, o sea, muy, muy, muy elevado. Entonces, por eso es muy importante que la ingesta de ciertos alimentos, de la dieta en general, debe ir en concordancia con nuestra, nuestro gasto energético, nuestra actividad física. No es lo mismo que una persona sedentaria pueda estar comiéndose un plato de pasta al frente del televisor a que se lo coma, por ejemplo, el deportista Michael Phelps, que en su momento lo usaba para poder competir a un altísimo nivel. Aparece también la culpabilidad. Todo se convierte en un estrés constante por los macronutrientes y por el aporte nutricional. Esto es un problema directamente. Perdiendo encuentros importantes para poder controlar el estrés. Como por ejemplo ya si nosotros estamos súper estresados por la densidad nutricional, pues entonces nos vamos a cohibir de visitar a los familiares porque ya vamos a pensar qué es lo que me van a dar allá, que de pronto me voy a salir de la dieta, de mi restricción de grasas, de hidratos de carbono, que no me van a dar vegetales, por ejemplo. Y otro de los grandes problemas es que todo se mete en el mismo saco. Muchos carbohidratos tienen múltiples funciones para todo nuestro cuerpo, como la fibra, como el almidón resistente, que contribuye a la regulación de hormonas. Así como les mostraba en la diapositiva anterior, todos entran dentro de la categoría de hidratos de carbono, por ejemplo la pizza y la manzana, pero no todos tienen lo mismo, los mismos nutrientes. Uno tiene más fibra, vitaminas y el otro tiene grasas saturadas, por ejemplo, adicional de hidratos de carbono. Y otro pilar fundamental vendría a ser la salud. Más carbohidratos no es sinónimo de enfermedad, que es lo que en los últimos años ha cogido más fuerza con las dietas bajas en hidratos de carbono. Entonces se asume que todas las personas que consumen cualquier hidrato de carbono va a ir rumbo hacia una resistencia a la insulina, hacia una diabetes, y no es así, porque depende de muchísimas cosas, del contexto, del nivel de actividad física, de la edad de la persona, de si está en sobrepeso, si está en obesidad, si está
muy bajito de peso. Son muchas variables que no se tienen en cuenta en la mayoría de los casos y, y pues se tienden a generalizar y esto es un error. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si bien estos tres alimentos que tenemos acá en esta diapositiva son hidratos de carbono, no todos son iguales. Como por ejemplo, estos valores de acá abajo son los macronutrientes por cada 100 gramos del alimento. Entonces, por ejemplo, arrancamos acá con las papas. 100 gramos de papa tiene 83 calorías, 18 gramos de carbohidrato, 0 de grasa y 3 gramos de proteína. La zanahoria, 100 gramos de zanahoria, tiene 41 calorías, 10 gramos de carbohidrato, 0 grasa y 1 gramo de proteína. Ahora tenemos la bollería industrial, la panadería. 100 gramos de pan de estos croissants, tiene 261 calorías, 51 gramos de carbohidrato, 2 de grasa y 8 de proteína. Si bien todos son carbohidratos y cada uno está valorado por 100 gramos, nos damos cuenta que 83 versus 41, que bueno, este tiene un poquito menos, versus 261 calorías. Estamos solo teniendo en cuenta acá las calorías sin tener en cuenta, por ejemplo, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, la fibra, el almidón resistente que puede tener esta papa si la cocinamos, la enfriamos y la volvemos a recalentar, por ejemplo, versus esto que solo me aporta calorías y grasas de mala calidad. Entonces, es muy importante que no categoricemos, que no metamos todo en el mismo saco, de que si bien los tres son hidratos de carbono, hay ciertas diferencias. Pero bueno, eso no se tiene en cuenta muchas veces. Para poder entender esto un poquito más, vamos a acudir a esta tabla, que es la densidad de hidratos de carbono. Entonces, acá están divididos en el color gris y el color blanco. Los grises son los carbohidratos modernos y los blanquitos son los ancestrales, es decir, los que se encuentran de manera natural. Por cada 100 gramos del alimento, ¿qué tan denso en hidrato de carbono es? Entonces, así de manera simplificada, los grises deberíamos como limitar su consumo y el blanco, pues deberíamos como priorizarlos. Entonces, por ejemplo, vemos que deberíamos eliminar en la mayoría de los casos las galletas. Bueno, controlar más que eliminar es moderar, no es directamente eliminar. Galletas de arroz, bretzel, barritas de granola, panes, chips que vendrían a ser las papas fritas, el pan blanco, los muffins, el pan de avena, strudel de manzana. Si vemos que todos estos acá se encuentran en gris, que vendrían a tener una alta densidad de hidratos de carbono y que nos damos cuenta que la mayoría son pues ultraprocesados. Acá este que está acá coladito, esta cazaba es yuca, es mucho más densa en hidratos de carbono, pero muchísimo menos que por ejemplo unas galletas, ¿sí? O por ejemplo arriba las galletas de arroz, los bretzels, ¿sí? Y más abajo, alimentos que sí han estado con nosotros por muchísimo tiempo, por más de que han sufrido algunas modificaciones genéticas y no son iguales que antiguamente. Por ejemplo, la banana, el banano, es muy poquito y es bueno de los más altos, a excepción de la yuca, la papa, la sweet potato, que es un tubérculo, el kiwi, la manzana. Si vemos que esto tiene muy poquita densidad de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Entonces acá, ¿cuál sería la conclusión? Que intentar limitar o reducir el consumo de estos alimentos que están en gris, porque son los que más hidratos de carbono tienen por cada 100 gramos, es lo que se llama densidad de carbohidrato, además de tener grasas de mala calidad en su mayoría y tener poca fibra. Y alimentos que por ejemplo son muy dulces, por ejemplo la banana o la papa, ¿sí? Que muchas veces se satanizan por ser hidratos de carbono, pues no se pueden meter simplemente en el mismo saco una papa a un pan, porque tiene unas diferencias muy importantes. Bueno, continuamos. Por ejemplo, acá vemos diferentes alimentos naturales
la ración y los hidratos de carbono y las calorías que contienen. Entonces acá vemos que dentro de los que más altos están está por ejemplo el arroz y la papa, el arroz y la avena, perdón, ¿sí? Cocido y crudo tendrían 195, 190 calorías, pero por ejemplo si vemos la zanahoria, una zanahoria grande tiene 31 calorías, 7 de carbohidrato, espinaca una taza tiene 1,1 de carbohidratos, 7 calorías, una manzana mediana 21 gramos de hidratos de carbono, 80 calorías, un plátano, que es el banano, la banana mediano, tiene 105 calorías, 27 de hidratos de carbono, y estos pues directamente son alimentos reales y son hidratos de carbono, pero de buena calidad, que igual vemos que tienen fibra. Bueno, acá no hay una tabla para identificar cuánto tiene de fibra, pero sí de hidratos de carbono y de calorías, que resultan ser pues igual bajos con respecto a esta siguiente tabla. Estos ya son alimentos un poquito más eh, industrializados, como por ejemplo una gaseosa, que tiene aproximadamente 138 calorías. Tampoco es que sea muchísimo aporte calórico, pero, pero sí son calorías vacías, se le denominan a este tipo de alimentos, porque no aportan directamente ningún nutriente esencial, ni fibra, ni vitaminas, ni proteínas, ni grasas saludables. Entonces acá se hace, esta tabla directamente hace una comparación de cuánto deberíamos gastar moviéndonos para poder eliminar 138 calorías, por ejemplo. Caminata lenta, 26 minutos para compensar lo de una gaseosa. Ahora, no quiere decir que tengamos que compensar cada alimento con actividad física, porque no funciona de tal manera. No es, me como una pizza grande, son 449 calorías, entonces tengo que caminar hora y media, listo, para compensar. No, sino es como un ejercicio para que nos podamos dar cuenta de la cantidad de calorías que tienen los productos que vemos ahora de manera habitual. Por ejemplo, vemos acá el rollo de canela con helado. Obviamente sí está un poquito mórbido, pero bueno, no se aleja mucho de lo que vemos ahora en los centros comerciales. O sea, es completamente un alimento que se consigue con facilidad y que lo consume pues hasta los niños, ¿no? 420 calorías, tendríamos que correr 40 minutos, un muffin de arándanos 265 calorías. Obviamente varían las porciones, ¿no? Porque si, por ejemplo, una pizza grande, pero un cuarto de pizza estamos hablando, ¿sí? 449 calorías, que eso vendría a ser bastante, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que tanto estos alimentos son carbohidratos como estos también, pero su aporte calórico es muy diferente. Acá los que más tienen es el arroz y la avena, 195 y 190, versus el rollo de canela que tiene 420, ¿sí? Tiene más del doble. La pizza, el sándwich de pollo con tocino, el maní tostado, que muchas veces viene endulzado. Entonces, para que tengamos en cuenta que si no son, si bien son carbohidratos, no son lo mismo. Y acá, para poder categorizar si nosotros estamos como llevando un poquito más de la raya el tema nutricional, hay una enfermedad psicológica que se llama ortorexia. Y es un trastorno obsesivo por la comida sana. El estar saludable desde la alimentación supone un estrés muy grande para la persona. Siempre está pensando cuántas calorías tiene, cuántas porciones es esto, cuántos hidratos de carbono tiene, cuántas calorías, cuánta grasa. O sea, se convierte ya en un estrés porque no ve directamente el alimento, sino que ve todo eso en macronutrientes y micronutrientes. Y también eso genera a largo plazo un estrés crónico. Entonces altera su tranquilidad y calidad de las relaciones sociales, por lo que les decía anteriormente. Eh, Vamos a visitar a los familiares y pues si nosotros estamos súper fit y cuidándonos a todo, a tope, pues obviamente el grueso de las personas no se cuidan y pues va a haber alimentos que son poco recomendables. Entonces hay personas que pueden estar padeciendo de esta enfermedad, de este trastorno que se denomina ortorexia. Para poder saber si nosotros tenemos ortorexia,
deberíamos responder a las siguientes preguntas, simplemente con sí o no. ¿Ok? Y ya miramos a ver qué dice la evidencia para mirar si nosotros podemos estar padeciendo de este trastorno. Número uno, ¿pasa más de 3 horas al día pensando en su dieta? ¿Sí o no? ¿Planea sus comidas con varios días de antelación? ¿Considera que el valor nutritivo de una comida es más importante que el placer que le aporta? ¿Ha disminuido la calidad de su vida a medida que aumentaba la calidad de su dieta? ¿Se ha vuelto usted más estricto consigo mismo en los últimos tiempos? ¿Ha mejorado su autoestima alimentándose de forma sana? ¿Ha renunciado a comer alimentos que le gustaban por comer alimentos buenos, entre comillas? ¿Supone un problema su dieta a la hora de comer fuera distanciándolo de su familia y sus amigos? ¿Se siente culpable cuando se salta su régimen? ¿Se siente en paz consigo mismo y cree que todo está bajo control cuando come de forma sana y previsible? Entonces, estas preguntas, sí o no. ¿Sí? Y bueno, y según las revisiones psicológicas, dice que si nosotros alcanzamos a tener 8 sís, padecemos del trastorno. Obviamente esta es una enfermedad, bueno, más que una enfermedad, no, es un trastorno que, que todavía no está directamente consensuado por la comunidad científica, ¿no? Pero pues que todavía están como trabajando para poder identificar si sí netamente existe este trastorno obsesivo por la comida. Pero pues que sí nos puede estar llevando a evaluar si realmente nosotros sí estamos sobreestresándonos por la calidad de la dieta. ¿Mm? Entonces, bueno, si quieren ahí pausan el video y de pronto lo comparten, lo charlan con su pareja y lo ven de manera más detallada. ¿Cuál es la clave acá? La flexibilidad. Existe algo que se llama el principio de Pareto, un 80-20. Entonces, deberíamos nosotros, en la mayoría de los casos, tener un 80% de control de la comida, es decir, intentar comer mejor, buen consumo de proteína, frutas, vegetales, buena hidratación y tener un rango del 10 al 20% de alimentos que si bien no son óptimos, que pueden ser altos en azúcar, que pueden no tener fibra, no tener buenas cantidades de proteína, pero que sí nos ayudan, por ejemplo, a relajarnos un poco. Entonces, si yo tengo este 80% controlado, que puede ser cuando estoy directamente en mi casa, y de pronto cuando me voy a visitar a mi abuelita, a mis familiares, una reunión con amigos, pueda tener este 20% sin tener ese sobreestrés de, uy, no, es que yo no me tomo eso porque eso tiene poca fibra, venga, muéstreme la tabla nutricional. Ya como que, aparte de que ya lo empiezan a mirar a uno raro, pues tú no terminas disfrutando el momento que también es importante para poder desestresarse. ¿Mm? Si ya tenemos este 80 cubierto, pues el 20, el 10% no va a hacer grandes diferencias. Tendríamos que intentar basar nuestra alimentación en comida real. Estoy hablando de este 80%. Alimentos densos en nutrientes como vegetales, frutas, por encima de los procesados. Por eso es 80-20 y no 20-80. Socializar, compartir cumpleaños sin ser tan rígidos en la comida. Esto nos aísla. Si nos invitan a un cumpleaños y no, Dios mío, esa torta tiene azúcar, esa crema con que estará hecha con aceite hidrogenado, Dios mío, y no he comido mi proteína. Si tú ya tienes cubierto este 80%, pues este 20% de verdad que no va a ser más. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que es 20%, ¿no? Si por ejemplo estamos en el cumpleaños, no, pues como tengo que ser flexible, entonces me como 3 pedazos de torta con 3 vasados de gaseosa y no pasa nada porque es mi 20, no, pues ahí ya no te estás entrando dentro de este 20, sino que esta línea de la pirámide se va desplazando un poquito más abajo. Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta, muy importante, que no es prohibir alimentos, sino moderar. Moderar. Porque también puedo decir, no, ya tengo full flexibilidad, entonces lo que les digo, me, me desmando comiendo de todo porque hace parte de mi 20%. Entonces ser muy consciente de que sí sea moderado, ¿no? Y otro punto fundamental, la energía en flujo.
No es lo mismo ingerir un croissant, un pan, en un cuerpo sedentario que en un cuerpo físicamente activo. Muy similar a lo que les contaba anteriormente del ejemplo del nadador, de Michael Phelps. No es lo mismo comerse, no sé, una libra de pasta en una persona completamente sedentaria con sobrepeso que a una persona que realiza entrenamiento físico. Obviamente estoy poniendo los dos extremos porque, pues bueno, muy poco porcentaje de la población es deportista, pero por eso tenemos que intentar modular la ingesta de alimentos y que vaya en concordancia con nuestro nivel de actividad física. Es decir, que si te mueves y haces ejercicio físico, pues puedes tener un poquito más de lapso y de flexibilidad para poder comer un poquito más. Muy bien, ¿qué podemos hacer aparte de la dieta para mejorar la salud? Acá hay dos gráficas muy importantes. Uno es el entrenamiento de fuerza. ¿Qué tiene el entrenamiento de fuerza? Acá vemos que el músculo es mucho más que un tejido contráctil, es un fuente de juventud. Hasta ahora, poco a poco lo vamos entendiendo y acá los profesionales del entrenamiento, de la salud, nutriólogos, hemos hecho un gran esfuerzo para intentar concienciar a la gente de la importancia de la masa muscular. ¿Qué hace el tejido muscular? Aumenta el gasto energético. Si nosotros tenemos mayor cantidad de masa muscular, pues no tenemos que ser fisicoculturistas, pero sí tener una calidad muscular medianamente conservada va a hacer que nuestro gasto energético sea mayor en reposo y obviamente en actividad física. Cuando una persona, no sé, un ejemplo, una persona sedentaria que tiene muy poquito tejido muscular va a tener un gasto energético en el día muy bajito. Por eso es que las personas que no realizan actividad física les cuesta tanto eh, poder bajar el tejido graso, ¿sí? Porque no tienen un gasto energético tan elevado. Ahora, no quiere decir que tampoco sea un gasto energético desmesurado, pero sí contribuye. Si tenemos más músculo, nuestro cuerpo va a gastar más calorías en el día. Si tenemos más músculo, podemos tener un menor riesgo de hospitalización por COVID, bueno, una enfermedad que estuvo muy, muy mencionada en los últimos años. Mejora la sensibilidad a la insulina, nuestro cuerpo es mayor, mucho más eficiente con el funcionamiento de la insulina y la regulación de la glucosa en sangre. Mejora la función cognitiva porque nuestro músculo va secretando unas moléculas que se llaman mioquinas que van directamente a nuestro cerebro, perfora la barrera hematoencefálica y mejora la función de nuestra memoria operativa, de nuestra concentración, de nuestra atención, etcétera. Mejora la salud ósea, porque cada vez que nosotros hacemos fuerza, se transfiere una tensión mecánica directamente al hueso que ayuda a captar mejor el calcio. Tú puedes estar tomando el mejor suplemento de calcio, pero si los huesos no lo demandan, pues hay riesgo de que ese calcio se vaya directamente hacia las arterias, por ejemplo. Entonces también nos ayuda a nivel óseo. Mejora la supervivencia en caso de cáncer. Se ha visto que personas que padecen cualquier tipo de cáncer, a mayor cantidad de masa muscular pueden tener mayores probabilidades de supervivencia, porque ya sabemos que el cáncer pues casi que resulta acabando a las personas, da unas tasas elevadísimas de sarcopenia, de pérdida de masa muscular, de dinapenia, de una pérdida crónica de tejido contráctil y que hace muchas veces que las personas con cáncer se mueran es por estos efectos secundarios, como por ejemplo la sarcopenia, que en sí por el mismo cáncer. Entonces, hasta en el cáncer nos ayuda a tener una buena masa muscular. Y también nos ayuda con el atractivo físico. Obviamente un cuerpo musculado, atlético, pues va a ser muchísimo más visual. Otro de los pilares que podemos tener en cuenta es la calidad del descanso. Vemos que la calidad del descanso es muy importante, por ejemplo, para la ganancia de masa muscular y para la pérdida de grasa. Si nosotros tenemos déficit de sueño, las hormonas se ven afectadas, la leptina y la grelina, que son directamente unas hormonas que van a regular el hambre-saciedad, hay un menor autocontrol, hay una mayor fatiga, menor testosterona, mejor IGF-1, IGDF-1, menor hormona de crecimiento y aumenta el cortisol, más estresaditos.
¿sí? Acá en las de arriba nos va a hacer, como obviamente estas hormonas están desreguladas, nos va a hacer consumir más calorías, que por ende nos va a hacer acumular más grasa. Vamos a estar más fatigados si no tenemos un buen sueño. Va a hacer que nosotros tengamos menor probabilidad de entrenar, o si entrenamos, vamos a tener más probabilidad de entrenar a menor intensidad, porque pues no tenemos el descanso y la reparación necesaria, lo que puede dar como menos músculo, ¿no? Y la alteración también de estas hormonas va a hacer que nosotros que se nos dificulte ganar masa muscular. Entonces es muy importante que, aparte de la dieta, ¿sí?, de la dieta que ya hemos visto anteriormente, intentemos mejorar nuestra calidad muscular con el buen consumo de proteína, con el entrenamiento de fuerza, y mejorar la calidad del descanso, que si nosotros ya realizamos actividad física, entrenamiento físico, puede estar mediado que nosotros podamos mejorar la calidad del sueño, y todo esto se dé de manera natural. Vamos a mejorar nuestra composición corporal, a aumentar nuestra masa muscular y a reducir nuestro tejido graso. Estas dos gráficas son de Marcos Vázquez, del blog de Fitness Revolucionario, que es súper bueno. Muy bien, entonces ¿en qué quedamos? Entonces ahora sí, a comer de todo, porque tengo que ser súper flexible, ¿sí o no? Tengo que comer donitas, hamburguesas, postres. Y no, directamente lo que tenemos que hacer es intentar priorizar la comida real, la comida de verdad, ¿sí? Intentar priorizar la alimentación que tiene el menor procesamiento posible, ya sabiendo que no tenemos que directamente demonizar ningún alimento, sino priorizar los que son más densos en nutrientes, los que bueno, ya todos sabemos, ¿no? Ya absolutamente todo el mundo sabe que es más sano una manzana que un pedazo de pizza. Eso no está en tela de juicio en nadie, ya todo el mundo lo sabe. Pero que si en algún momento vamos a comernos una pizza con unos amigos, con unos familiares, pues lo hagamos con moderación y no estemos sobreestresados por la calidad nutricional. Porque como ya en mi casa yo como súper bien, intento priorizar alimentos de calidad, pues un helado, una pizza, una hamburguesa no va a ser directamente el acabose, intentando también que pues el movimiento, el ejercicio físico esté presente en nuestras vidas. Y bueno, esto sería directamente el aporte de la presentación de hoy. Si quieren más información pueden visitar www.edworkout.co o seguirme directamente en Instagram, donde estoy compartiendo constantemente diferentes tips e información del ejercicio físico, la nutrición y su relación con la salud. Espero les haya quedado un poquito claro, que seamos un poquito más flexibles con la comida, que evaluemos si nosotros nos estamos estresando de más por la densidad de los nutrientes, que a largo plazo nos hace ser más ansiosos, nos hace caer más en atracones de comida, es decir, de comer muchísimas más calorías de las que mi cuerpo necesita, genera trastornos alimenticios, dificulta el funcionamiento de nuestro intestino, el funcionamiento hormonal, nos sentimos más cansados, bueno, a la larga se afecta la calidad de vida. Entonces, intentar tener una dieta lo mejor que se pueda y tener cierta flexibilidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien, chao.